La negación de Pedro. Cuando Jesús respondió solemnemente, yo lo soy. Cuando Caifás rasgó su capa y se oyó el grito, es digno de muerte, mezclado con los ultrajes y el alboroto de la gentuza. Cuando el cielo de justicia se abrió sobre Jesús y los infiernos soltaron su odio y las tumbas sus espíritus cautivos, cuando todo estaba lleno de angustia y escalofríos, Pedro y Juan, que habían padecido mucho al contemplar sin protestas, inactivos y tensos, los terribles maltratos a Jesús, no pudieron soportar estar allí más tiempo. Juan salió al exterior, al igual que mucha gente, y testigos que se iban, y se apresuró a ir con la madre de Jesús, que estaba con las santas mujeres en casa de Marta, no lejos de la puerta de la esquina, donde Lázaro tenía un edificio parecido. Pero Pedro no podía irse, amaba demasiado a Jesús. Apenas podía contenerse, lloraba amargamente y lo ocultaba como podía. No podía estar quieto, pues su celo le hubiera traicionado, y como tampoco podía dirigirse a ninguna parte sin llamar la atención, salió al atrio, al rincón de la lumbre, donde había un montón de soldados y de gente de toda la haya, que iban de vez en cuando a mofarse de Jesús, y hacían observaciones malignas y rastreras. Pedro se mantuvo silencioso, pero su interés y la expresión de honda tribulación de su rostro tuvieron que hacerle sospechoso a los enemigos de Jesús. En esto, la portera también se acercó a la lumbre, y como todos charlaban e insultaban a Jesús y sus discípulos, se metió descaradamente a la conversación como una fresca, y mirando a Pedro le dijo: ¿Tú también eres uno de los discípulos del Galileo? Pedro, sorprendido y asustadísimo, temiendo que aquel populacho brutal lo maltratara, respondió: Mujer, no lo conozco, no sé ni entiendo lo que quieres decir. Entonces se levantó y procuró apartarse de ellos. Salió del atrio, y en ese momento cantó el gallo fuera delante de la ciudad. No me acuerdo haber oído al gallo, pero sentí: ahora canta el gallo delante de la ciudad. Cuando salió, le vio otra criada y dijo a otros que estaban por allí: Este también estaba con Jesús de Nazaret. Y los circunstantes dijeron: ¿Tú no eras también uno de sus discípulos? Pedro protestó, muerto de miedo y de confusión: De verdad que yo no he sido y no conozco a ese hombre. Y entonces se apresuró, atravesó el primer patio y salió al patio exterior. Quería advertir a los conocidos que estaban subidos en los muros. Lloraba y estaba tan lleno de ansiedad y tristeza por Jesús que apenas caía en la cuenta de que le había negado. Pedro salió. En el patio exterior había mucha gente y también amigos de Jesús a los que no dejaban pasar. Esta gente había trepado por los muros para oír algo, y Pedro encontró allí gran número de discípulos de Jesús, a quienes la angustia había sacado de las cuevas del monte Hinom, que enseguida se acercaron a Pedro a preguntarle entre lágrimas. Pero Pedro estaba tan hondamente acongojado y temeroso de traicionarse que solo les aconsejó en pocas palabras que se alejaran, porque aquí había peligro para ellos. Entonces los dejó y se puso a errar tristemente por allí, mientras ellos se apresuraban a salir otra vez de la ciudad. Eran unos 16 discípulos, y entre ellos Bartolomé, Natanael, Saturnino, Judas Barsabas, Simeón, el que más adelante fue obispo de Jerusalén, Zaqueo y Manahem, el discípulo profético, el ciego de nacimiento curado por Jesús.
Pero Pedro no tenía reposo. Su amor a Jesús le llevó de nuevo al patio interior que rodeaba el edificio, y le volvieron a dejar entrar porque al principio José de Arimatea y Nicodemo le habían facilitado la entrada. Pero ahora no volvió al atrio del tribunal, sino que torció a la derecha a lo largo de la casa, hasta la entrada de la sala redonda que estaba detrás de la sede del tribunal, donde aquella banda seguía arrastrando a Jesús entre burlas. Pedro se acercó tímidamente, y aunque enseguida se sintió observado como sospechoso, su angustia por Jesús lo empujó tanto que se abrió paso entre la multitud para llegar a la puerta. Allí se agolpaba toda clase de gentuza que contemplaba las burlas a Jesús, al que en ese momento arrastraban alrededor del círculo. Jesús, con la corona de paja, miró muy serio a Pedro amonestándole, y Pedro quedó traspasado de dolor. Pero como todavía estaba luchando con su miedo y había oído que algunos circunstantes decían: ¿qué clase de fulano es ese?, regresó al patio. Estaba tan triste y tan turbado por el miedo que solo anduvo unos pasos titubeantes. Como se vio observado, entró otra vez en el atrio. Se acercaron de nuevo y otra vez empezaron a meterse con él, mientras iban y venían las maldiciones a Jesús y a sus manejos. Verdaderamente tú también eres de sus seguidores. Tú eres Galileo, el habla te delata. Al verse así interpelado, Pedro quiso marcharse, pero entonces se le enfrentó un hermano de Malco que le dijo: ¿Cómo? ¿No te he visto yo en el huerto del Monte de los Olivos? ¿No eres tú el que ha herido en la oreja a mi hermano? Entonces Pedro, como enloquecido de aprehensión, se apartó de ellos, empezó a maldecir violentamente y a jurar que no los conocía, y salió corriendo del atrio al patio exterior que rodea la casa. En ese mismo momento, el gallo cantó de nuevo, y a Jesús lo sacaron de la sala redonda para llevarlo por el patio a la cárcel que estaba debajo. Esta vez, el Señor se volvió a Pedro y le miró con piedad y mucha tristeza. Y Pedro sintió en su corazón terriblemente las palabras de Jesús: antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Cansado y con tanta angustia y preocupación, Pedro se había olvidado completamente las arrogantes promesas que hizo en el Monte de los Olivos, de que antes moriría con el Señor que negarle, y la amenazadora advertencia de Jesús. Pero ahora la mirada de Jesús hizo que el sentimiento de su culpa le destrozara. Había pecado contra su Salvador maltratado, que tan lealmente le había avisado que estaba siendo juzgado siendo inocente, y que se mantenía silencioso a pesar de sus terribles padecimientos. Pedro salió corriendo al patio exterior de la casa, llorando amargamente con la cabeza tapada como por un sentimiento de arrepentimiento. Ya no temía que le interpelaran, pues ahora hubiera dicho a todos quién era y la gran culpa que pesaba sobre él. ¿Quién se atrevería a afirmar que habría sido más fuerte que el semejante peligro, angustia y confusión, en semejante lucha entre el amor y el temor, con un temperamento tan infantil y al mismo tiempo tan apasionado como Pedro, fatigado, en vela y rendido, con la razón a medias perdida por el dolor de las abrumadoras aflicciones de esta noche desgarradora? El Señor le abandonó a sus propias fuerzas, y entonces quedó tan desvalido como todos los que olvidan la frase: velad y orad para que no caigáis en la tentación.